Tengan todos muy buenas noches. Después de saltar, de alabar al Señor, quiero expresar algunos consejos que traigo en esta noche para ustedes. Le digo a la gente que las personas que representan un mentor para nuestras vidas no necesariamente son mentores porque son personas perfectas, sino porque esas personas que representan un mentor han recorrido el camino que ustedes no han recorrido. Cuando el Señor coloca un mentor a tu lado, ese mentor normalmente te aconseja, muchas veces te reprende, te confronta, te forma, no porque Él es perfecto y tú eres defectuoso, sino porque Él ya ha recorrido en la vida un camino que tú apenas estás comenzando a recorrer. Y entonces ese mentor te puede decir, no tomes ese camino, allí hay una piedra, allí hay un hueco muy grande, no tomes la izquierda, no tomes la derecha, porque si tomas esta cruzada, entonces vas a tener problemas, es un camino tenebroso. Pero una particularidad de aquellos que están comenzando a recorrer el camino es que a veces se ponen tercos y ven como una amenaza a ese mentor que te quiere ayudar a que llegues al destino de tu vida. En esta noche yo te quiero dar algunos consejos pertenecientes a la vida y que no tienen que ver con el concepto egoísta de vivir la vida solamente para mí y que mis decisiones no marcarán el futuro de mis generaciones. Hoy yo quiero concientizarte que el tiempo de vida que el Señor nos ha dado en esta tierra marca a nuestras próximas generaciones. Y de eso quiero hablarte en esta noche, del tema Marca tu generación. Y quiero asegurarme que estemos grabando esta enseñanza, ya que es muy importante para la juventud y para todos aquellos que nos pueden estar escuchando a través de la radio. Quiero leer un texto bíblico. En estos días decidí estudiar las Escrituras nuevamente desde Génesis, y cuando lo decidí hacer, le dije, Señor, ayúdame a que cuando lleguen las Escrituras a esos pasajes y a esos capítulos donde hay generaciones y genealogías, ayúdame a soportar la lectura y que no me aburra y no diga, ay no, mejor este capítulo lo voy a saltar porque sé que solamente tiene que ver con muchos nombres. Y normalmente cuando queremos estudiar un libro, saltamos esa multitud de nombres y decimos, no, ¿para qué yo quiero saber todos esos nombres? Y dije, Señor, no, quiero hacer una lectura sistemática, quiero absorber cada detalle de las Escrituras. Y lo asombroso es que cuando tú estudias las generaciones, te das cuenta de muchos detalles que marcaron a sus generaciones futuras y que tuvieron que ver en cuanto a la maldición de Dios en esas generaciones y también a la bendición de Dios en tales generaciones. Hoy quiero hablarte del tema Marca tu generación, porque es importante que tú comprendas que el espacio de tiempo que Dios te dio para vivir hoy en este mundo va a marcar, lo quieras o no, tus próximas generaciones. Es escritural, históricamente hablando, científicamente hablando, está comprobado. El tiempo de vida, tus decisiones, tus escogencias afectarán a los hijos de tus hijos y a tus próximas generaciones. Lo quieras o no. Entonces, tú no puedes decir yo vivo la vida como yo quiera, porque al fin y al cabo soy yo el que voy a sufrir. No, Señor, tus próximas generaciones sufrirán
o recibirán la bendición en tu vida. En Génesis capítulo 9, versículos 18 al 29, nos habla las escrituras de los hijos de Noé, que básicamente fueron Sem, Cam y Jafet. Aquí encontramos nosotros a los hijos de Noé, tuvo 3, que fueron Sem, Cam y Jafet. Ahora, en el capítulo 10, versículo 6, nos habla específicamente de cómo se simplificó esta generación de los hijos de Noé, y dice la escritura en el capítulo 10, versículo 6, de esta manera: los hijos de Cam fueron Cus, Misraín, Fut y Canaán. Luego empieza a hablar cuáles fueron los hijos de Cus, de quien vino Nimrod, fundador de esa famosa ciudad llamada Nínive. No sé si ustedes recuerdan la historia del profeta Jonás, que fue a predicar a esa ciudad y que si no se arrepentían, entonces Dios la iba a destruir. Nínive era un potencial enemigo de Israel. Pero lo más curioso es que si nosotros leemos, cuando Dios bendice a los hijos de Noé y maldice a uno de ellos, dice la historia en el capítulo 9, que en una oportunidad Noé se emborrachó y estaba desnudo en su tienda. Y dice que su hijo menor, Cam, él entró y vio la desnudez de su padre. Ahora, en términos bíblicos, y en ese tiempo, ver la desnudez de su autoridad, del padre, era un pecado muy serio. Y según las escrituras, Cam se mofó, se burló de la desnudez de su padre y fue y lo contó a sus 2 hermanos. Y dice la escritura que sus 2 hermanos, ellos tomaron una toalla, la colocaron en sus hombros y caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre. Cuando Noé ya no estaba borracho, descubrió que su hijo Cam había deshonrado su autoridad y se había burlado viendo su desnudez y lo había contado a sus 2 hermanos. Y dice que por esta razón, por este pecado de su hijo, él dijo: ahora los hijos de Canaán salieron de Cam, del hijo menor de Noé. Dice: ahora los hijos de Canaán serán siervos de Jafet y serán siervos de Sem. Por lo tanto, los hijos de Sem serán bendición en esta tierra y los hijos de Cam serán siervos de Jafet y de Sem. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Para que ustedes comprendan que una acción puede afectar a tus próximas generaciones. En el caso de Sem, dice la escritura que Noé los bendijo, y cuando tú estudias las generaciones de Sem, vino Abraham, y de allí entonces Dios hizo pacto con Abraham, vino Isaac, vino Jacob, y de ese linaje entonces tenemos al Mesías. De allí vino el Mesías. La bendición que Noé profirió sobre su hijo Sem se cristaliza en la descendencia que el Señor escoge para traer redención a este mundo. Pero vemos al otro extremo la maldición que Noé profiere sobre su hijo Cam. Esta trae una descendencia totalmente impía y totalmente diferente. De allí se desprenden los pueblos y las naciones como los jebuseos. ¿Ve? Todos aquellos enemigos potenciales que Israel podía tener. Enemigos fuertes. Los heteos, los jebuseos, los gergeseos. Todos pueblos difíciles para Israel, y también de allí salieron los filisteos. Un pecado trajo una generación impía. Una acción buena puede traer una generación justa y una generación que adora al Señor. Hay un predicador que existió en el siglo XVIII que se llamó Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un predicador de Dios, justo, piadoso, y que marcó la historia de los Estados Unidos en cuanto a su descendencia. Y dice la historia que este famoso predicador del siglo XVIII y su esposa Sara dejaron un legado increíble basado en su influencia entre sus descendientes. Ahora, cuando tú estudias sus descendientes,
dice que 13 presidentes o 13 fueron presidentes de universidades, 65 fueron profesores universitarios, 100 fueron abogados, incluyendo uno, el decano de una facultad de Derecho, 30 fueron jueces, 66 médicos, incluyendo el decano de una escuela de medicina, 80 funcionarios públicos en cargos de influencia, entre ellos 3 senadores federales, 3 alcaldes de ciudades importantes, 3 gobernadores, un vicepresidente de los Estados Unidos y un director del Tesoro de los Estados Unidos. Todo esto trae una bendición. Jonathan Edwards fue un predicador dedicado al Señor, un predicador que se dedicó a vivir una vida piadosa con su esposa y que marcó la historia con su descendencia. Ahora tú, en esta noche, tienes la decisión de saber que vas a vivir para impactar tus próximas generaciones. Yo sé que muchos, como tienen 15, 16, 17, 20 años, ven la vida muy larga, ven la vida que no se va a acabar, pero el tiempo está corriendo, el reloj está corriendo. Y tú puedes ser un Jonathan Edwards que desde tu juventud comienza a sembrar decisiones sabias en tu vida y entonces tus próximas generaciones serán bendición en esta tierra. No necesariamente tienen que ser predicadores, pueden ser hombres políticos poderosos, pueden ser abogados poderosos, médicos, doctores, pueden ser gente de bien, pueden ser predicadores. Pero lo que tú tienes que saber es que desde ya, tú con tus acciones, con tus decisiones, vas a marcar a tus próximas generaciones. Tienes que entender que nosotros no somos una estrella fugaz que pasa y se esfuma en el firmamento. Tampoco eres un eslabón suelto que no afecta al resto de la cadena. No somos así, no somos llaneros solitarios en esta vida. Lo que hacemos, entonces, hace que afecte positivamente o negativamente a los que están alrededor, y no solamente a los que viven en el momento, aquellos que están alrededor, sino que afectará a tus hijos, afectará a tus nietos, afectará a tus próximas generaciones. No eres una estrella fugaz. Las acciones que haces, las decisiones que tomas hoy van a afectar y a marcar a tus próximas generaciones. Tú decides hoy si vas a ser una persona que va a sellar y a marcar a tus próximas generaciones con la bendición de Dios, o si la vas a marcar con la maldición de las tinieblas. En esta noche tú tienes en tu mano el poder. Si tus próximas generaciones serán alcohólicos, serán drogadictos, serán personas delincuentes, serán personas hechiceras que odien al Señor, tú tienes en tu mano esa autoridad. Pero también tienes en tu mano la autoridad de decir: no, mis próximas generaciones no serán delincuentes, no serán alcohólicos, no serán personas impías que no busquen al Señor, no serán tibios que no busquen el rostro del Señor. Yo hoy decido, tú puedes decir: yo hoy decido que mis próximas generaciones serán benditas en la tierra y que no van a mendigar pan. Yo puedo decidir hoy que mis próximas generaciones no van a ser indigentes, sino que van a vivir bajo la bendición del Señor. No van a mendigar pan. Amén. Bendito sea Sem, dijo su papá Noé. Bendito sea Sem. Y a través de Sem vino la descendencia abrahámica, pero a través de Cam vino una descendencia impía por una acción que hizo, por el pecado. Y entonces Noé habló esa maldición sobre su hijo, porque ya su corazón estaba contaminado. Hoy tú tienes que comenzar a tomar las decisiones correctas. Hoy tú tienes que comenzar a trabajar para el futuro, no solamente de tu vida, sino para el futuro de tus generaciones. Ve, yo para servirle al Señor, o yo sirviéndole al Señor, ya yo estoy sellando y estoy marcando a mis próximas generaciones. Cuando yo no esté en esta tierra, entonces mi generación queda en esta tierra.
Ese es el poder del pensamiento generacional. No es un pensamiento egoísta, singular, que dice, bueno, lo que yo hago me lo llevo para la tumba. No, Señor, sigue en la historia con tu próxima generación que queda en este mundo. Y yo quiero en esta noche sacudirte para que desde hoy tú comiences a aprovechar tu juventud con el Señor y buscando la presencia de Dios. Dice la Escritura, en una oportunidad Pablo estaba predicando, y dice la Escritura en Hechos capítulo 13, versículo 36, Pablo dijo, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Pablo dijo acá una revelación muy importante. Dijo que David sirvió al Señor en su propia generación conforme a la voluntad de Dios. Cuando sea el 2050, usted ya no tendrá la misma edad. Ve, cuando sea el 2100, yo no voy a llegar al 2100. Según el calendario, no voy a llegar al 2100. Nací en el 1981. Ya yo sé que no paso de este siglo en este mundo. Ya yo sé que no lo paso. Pero dice la Escritura que Dios colocó en el hombre, en su corazón colocó eternidad. Y como nosotros somos seres eternos y Dios colocó eternidad en el corazón del hombre, nosotros no pensamos en el tiempo y no pensamos en la muerte. Pero la realidad es de que el reloj sigue corriendo y cuando pasen años, entonces otros ocuparán tu lugar en cuanto a juventud. Y por eso es que el escritor dice, la juventud es vanidad. Salomón dice, la juventud es vanidad, es pasajera. ¿Qué tenemos que hacer con la juventud? Aprovecharla, sembrar decisiones sabias. Y estas decisiones entonces van a marcar nuestra adultez y también van a marcar a nuestra próxima generación. En el Salmo capítulo 112, versículo 2, es un salmo muy poderoso que habla de las generaciones de los justos. Pero fíjese lo que dice el versículo 2 acá. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Cuántos quieren que su descendencia sea poderosa en esta tierra? Pero hay un requisito. Dice que tienes que temer al Señor. Allí está el reto para la juventud en este momento. Las actividades son buenas porque las actividades juveniles traen entretenimiento, pero dentro del entretenimiento nosotros tenemos que tener un espacio para poder enganchar al joven de que tiene que temer al Señor, de que tiene que respetar al Señor, de que tiene que amar la palabra de Dios, que tiene que buscar su presencia, que tiene la necesidad 100% del Señor para que entonces tu descendencia sea poderosa en la tierra. Dice que la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Dice que el justo reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Y dice que el impío lo ve y se irrita, se enoja, cruje los dientes y se consume por su ira. Pero el deseo de los impíos perecerá. Usted ve, el impío ve al justo y se irrita, se enoja, porque la bendición y el favor de Dios está sobre su vida y no sobre él. Tú tienes que buscar de Dios, aprovechar la juventud, como decía mi hermano, para buscar de Dios.
No todo es un relajo, no todo es un juego. No, Señor. La juventud es bonita, es hermosa. No hay muchas responsabilidades sobre tus hombros. Y creemos que todo es alegría y todo es un juego. Pero la realidad de la vida es que consiste en que sembremos decisiones sabias que van a comenzar a marcar a tus próximas generaciones. Y esas decisiones comienzan buscando al Señor, buscando su presencia, amando su palabra. Y cuando tú haces eso, entonces dice la Escritura que cuando tú no estés en este mundo, entonces tu descendencia, tu próxima generación, será poderosa aquí en la tierra. Yo estoy creyendo que cuando yo no esté acá, entonces mis hijos serán poderosos en esta tierra buscando al Señor. No necesariamente por la fama del mundo, sino por la gloria de Dios en sus vidas. Paga buscar de Dios, paga servir al Señor, paga buscar de su presencia, paga obedecer a sus padres, paga estudiar, paga hacer las cosas correctamente. La vida no es una cuestión de suerte. Dice un escritor brasileño que la suerte no existe, sino que la suerte es la combinación de la oportunidad cuando se une con la preparación. Cuando tú estás preparado, entonces Dios se va a encargar de presentarte oportunidades para que venga la bendición en tus manos. Pero cuando tú no estás preparado, sino que vas y buscas la droga y buscas aquello y buscas los vicios y buscas acostarte con cualquier muchacha, entonces la vida comienza a producir negativamente para tu vida. Pero entonces el sacrificio paga. Cuando temes al Señor, cuando te apartas para el Señor, cuando tienes santidad en tu vida, cuando dejas de ver pornografía, cuando tu carne quiere ver pornografía. Parece que es muy bonito ver pornografía, pero ¿sabe qué? La mayoría de los violadores que dicen cómo entraron en ese mundo para violar, para ser pedófilos y para hacer esas cosas pervertidas, dicen, comencé estando adicto a la pornografía. Porque llega un momento que ver mujeres desnudas no te satisface, sino que comienzas a ver muchachas más jovencitas. Y llega un momento que el demonio no impide que tú te satisfagas viendo muchachitas más jovencitas y dice, no, ahora tienes que ver niñas desnudas. Y llega un momento que el pecado va avanzando y va formando en tu mente fortalezas de pedófilo, de violador. Y entonces el pecado llega a un extremo y la persona no sabe cómo controlarlo. El que se volvió drogadicto, que está tirado en una acera, que perdió el trabajo, que perdió a la familia, que perdió todo, que tenía todo pero lo perdió y ahora es un indigente que está sucio en la acera. ¿Cómo comenzó? Alguien le ofreció un poquitico y lo tomó y lo agarró y lo fumó o lo ingirió. Y poquitico a poquitico Jesús dio un principio, Él dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando te vengan a ofrecer droga, tú dices, no Señor, yo no necesito eso. Cuando te vengan a ofrecer alcohol, diga, no, yo no necesito eso. Ay, tú si eres bobo, tienes novia y no la has tocado, no te has acostado con ella. No, yo no necesito hacer eso todavía. Porque después que viene una barriga, tienes 18 años, entonces ahí es que viene la responsabilidad. ¿Cómo vas a alimentar a ese muchacho? ¿Qué le vas a dar si no tienes trabajo, si apenas vas comenzando en la vida? Entonces las buenas decisiones pagan, las malas decisiones, aunque muy deleitosas y muy sabrosas se vean, traen consecuencias fatales que marcarán tu vida y no solamente marcarán tu vida, sino que van a marcar a tus próximas generaciones. Yo quiero que todos los que estén aquí tengan generaciones poderosas en la tierra. Yo quiero que todos los que estén aquí tengan el anhelo de buscar de Dios para ponerle el sello a sus hijos y decir, yo escojo a vivir en la presencia de Dios y no voy a permitir que el diablo toque a mi descendencia. Amén. Cada vez que leo la historia de Jonathan Edwards,
Eso me impresiona. De su descendencia salieron todos estos profesionales, 13 presidentes de universidades, 65 profesores universitarios, 100 abogados, incluyendo el decano de una facultad de Derecho, 30 jueces, 66 médicos, incluyendo el decano de una escuela de medicina, 80 funcionarios públicos en cargos de influencia, entre ellos 3 senadores federales, 3 alcaldes de ciudades importantes, 3 gobernadores, un vicepresidente de los Estados Unidos y un director del Tesoro de los Estados Unidos. No importa dónde tú naciste, si tú buscas al Señor, el rostro del Señor, Él puede hacer tu descendencia poderosa como hizo con Jonathan Edwards. Yo tengo expectativa que cuando yo no exista en este mundo, entonces desde el cielo el Señor me dirá: Jarvis, tú marcaste a tu generación y ellos están haciendo grandes cosas allá en la tierra. Pero desde ahora tienes que comenzar. Diga conmigo: desde ahora yo voy a comenzar a tomar decisiones correctas. Y entonces marcaré a mi próxima generación. Una de las cosas que hizo David fue que vivió en su generación conforme a la voluntad de Dios. Hoy estamos en Venezuela, un país que está bajo crisis, pero un país con un potencial de recursos, de hidrocarburos, de muchas cosas buenas que Dios le dio. Pero el mayor potencial de Venezuela no necesariamente son los hidrocarburos o los metales preciosos, o el oro, o la plata, o el carbón, o la bauxita que pueda tener la tierra donde nosotros vivimos. El potencial más grandioso de Venezuela se llama la juventud. Y no solamente la juventud en su concepto genérico, sino la juventud que busca al Señor, porque la juventud que busca al Señor, entonces son los próximos relevos que estarán en esta nación gobernando y que estarán en los puestos más importantes de esta nación. Cuando la Escritura dice que será poderosa en la tierra, no solo habla de predicadores y ministros, habla de gente que ocupará cargos importantes en la nación que harán que esta nación prospere. Hay una diferencia entre decir esta es una nación rica y decir esta es una nación próspera. Una nación rica es una nación que tiene hidrocarburos, petróleo en abundancia, metales preciosos, piedras preciosas en sus recursos naturales. Pero una nación próspera es aquella que teniendo recursos o no teniendo recursos, tiene mentes con ideologías y con pensamientos de prosperidad. Hay naciones ricas, pero con gente con pensamientos y con mente de calamidad. Hay naciones que no tienen muchas riquezas naturales, pero con gente de mentalidad próspera, y estos hacen que su tierra prospere. Nosotros tenemos las riquezas naturales, pero necesitamos prosperidad en la mente de gente que se levante y diga: yo voy a administrar correctamente los recursos que Dios dio en esta tierra, entonces para aprovecharlo y vivir como debemos vivir. Usted tiene que posicionarse en ese grupo. Hay edades comprendidas acá entre 12 a 25 años. Hay cosas que ya yo no puedo hacer a los 38 años. Ya yo no puedo ser un jugador profesional porque tengo 38 años. No puedo. Quizá ya yo no pueda ser un músico profesional a la edad de 38 años porque no sé tocar ningún instrumento. Normalmente los profesionales se forman desde que son niños. La edad es importante y hay que aprovecharla. Y ustedes, mientras más temprano busquen al Señor y a su voluntad, como lo hizo David, más cosas grandes van a hacer a favor de esta nación Venezuela. Muchos dicen, solo los viejos van a quedar aquí. Pero al verlo
al verlos yo sentado aquí en este lugar, en este auditorio, eso me dice que Venezuela tiene uno de los recursos más importantes, que es el recurso del personal, el recurso vivo, el recurso de la vida, el recurso de la juventud, el recurso de la gente. Y Dios hará grandes cosas con aquellos que le busquen. No te desanimes. Tienes que ir paso a paso en la voluntad de Dios. Hay gente que me hace preguntas: pastor, ¿qué hago en esta situación? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué hago? Yo les digo: busca la voluntad de Dios en tu vida. Busca la voz de Dios en tu vida. Dice que David sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Tú tienes que servir a Dios en esta generación conforme a la voluntad de Dios. Si tú te sales de esa voluntad, entonces no vas a ser fructífero. Ahora, esa voluntad no necesariamente te la dice un pastor o alguien humano. Esa voluntad tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y a pedirle dirección a Él. Y Él te va a encontrar en tu nivel y te va a decir qué hacer y qué no hacer. Escucha la voz del Espíritu Santo. Cuando no sientas paz en tu corazón, obedece a esa voz. Cuando te estés juntando con alguien y no sientas paz, aléjate de ese lugar. No te asocies con la gente equivocada, que puede hacer que tu generación sea marcada con las cosas negativas, con el pecado y con las tinieblas. Asóciate con gente que ame a Dios. Asóciate con gente que sea sabia y te ayuden en el propósito que Dios tiene para tu vida. Paga servirle al Señor. ¿Y sabe por qué paga? Porque tus generaciones serán benditas en esta tierra. Yo quiero verlos prosperar. Yo quiero ver que pase una década y usted haya madurado y dice: pastor, estoy bien porque estoy conectado con el Señor. Amén. Con esto voy a terminar. Hoy hay un flagelo en la iglesia del Señor. Todavía cuando yo era un adolescente, no existía tanto el impacto mediático que hoy tenemos. No existía tanto la distracción o las distracciones que hoy nosotros tenemos. Ve, yo tuve mi primer celular cuando tenía como 18 años y era del tamaño de mi mano así abierta. Y pesaba casi medio kilo. Y no tenía WhatsApp, y no existían las redes sociales. Era algo analógico que decían, ¿cierto? Y sonaban las teclas cuando marcabas el número. Y cuando ese celular salió, eso era lo máximo. Eso era lo máximo. Si tenías un celular grande así, eras rico prácticamente. Y después comenzó aceleradamente a entrar la tecnología y avanza rápidamente. Y hoy, ¿qué podemos decir que no hay en la tecnología? Y eso ha sido bueno, pero por otro lado, yo recuerdo que mucha parte de mi adolescencia y ya cuando me hice mayor de edad, le dediqué a las cosas de Dios mayor parte de mi tiempo a buscar del Señor. Y es algo que hoy veo que en la juventud, o que la juventud no está aprovechando debido a las distracciones que hay. Veo mucha tibieza y mucha poca búsqueda de la presencia de Dios. Veo más sensacionalismo y veo más entretenimiento que convicciones en el Señor. Y muchos dicen, bueno, si me entretengo, si me gusta, entonces voy. Si no me entretengo, si no me gusta, si requiere sacrificio, entonces no voy. Y eso ha marcado
la nueva generación que nosotros tenemos en el Señor. Pero nosotros no podemos dejarnos arrastrar por esa ola de distracciones, sino que tenemos que priorizar la búsqueda de Dios y no permitir que las distracciones nos molesten el tiempo con el Señor, sino aprovechar la tecnología y los avances más bien para fomentar y potenciar lo que Dios nos ha dado. Pero hay que prender la llama de la búsqueda de Dios. Algo me entristece hoy en día, que veo a muchos jóvenes en otro planeta. Veo a muchos jóvenes con un pie en la iglesia y con un pie en las cosas del mundo. Veo a muchos jóvenes secularizados. Van a la iglesia pero les gustan las cosas del mundo. Escuchan las alabanzas y le tocan al Señor aquí, pero entonces también le gustan las canciones seculares y las cosas que no edifican. Van a escuchar un sermón los domingos, pero están atados a la pornografía y a la tecnología. Y veo que una generación está siendo afectada por todas estas cosas, y lo único que puede garantizar a tus próximas generaciones que serán marcadas por Dios es estar conectado con Él. Hoy tienes que decirle adiós a la frialdad. Veo a muchos jóvenes que quieren tocar un instrumento, pero abajo no saben adorar a Dios. Veo a muchos jóvenes que cantan muy bonito aquí arriba, pero abajo cuando están aquí, cuando no están aquí, están mirando al techo así. Pero cuando están aquí, porque estoy aquí arriba y porque me están mirando allá abajo. Pero cuando estoy abajo, miro para allá, miro para acá. Yo le voy a decir algo, tienes que aprender a adorar a Dios abajo para poder estar aquí arriba. Amén. Porque esto no es un show, esto es ministrar al Señor. Cuando estás aquí arriba, ni siquiera estás cantando a la gente, estás cantando al Señor. Y tienes que aprender abajo para poder estar arriba. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos. Y hoy vamos a hacer un compromiso con el Señor. Amén. Vamos a hacer un compromiso que yo voy a vivir la vida con una visión que no solo tiene que ver conmigo y el tiempo que vivo aquí en este mundo, sino que tiene que ver aún cuando yo no viva en esta tierra. Lo que yo haga va a impactar a mis próximas generaciones. Y yo sé que ya estamos pronto a terminar la actividad de hoy, y por eso quiero que todos pasen aquí adelante a hacer un compromiso con el Señor. Todos. Yo no vine hoy a juzgarle, vine a despertarle y vine a direccionarle para que usted hoy comience a avivar el fuego del Espíritu de Dios en su interior. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Jesús. Tú eres bueno. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Vamos, todos los que puedan venir, vengan. Gracias, Dios. Yo quiero que hoy hagan un compromiso de que van a ver más allá de sus vidas y van a reconocer algunos: Señor, he estado tibio. Voy a la iglesia pero sin ganas, voy obligado porque papá y mamá me dicen. Voy porque creo que si no voy me voy al infierno, pero no porque te amo. No porque amo ir a recibir y a estar en la iglesia. Señor, reconozco que tengo pecados ocultos que no me dejan avanzar. Yo quiero que hables con Dios en estos minutos, que cierres tus ojos y hagas un compromiso, no conmigo ni con esta iglesia, sino con el Señor. Y dile: Señor, yo quiero marcar a mis próximas generaciones con tu bendición. Que cuando yo no esté,
Oh Señor, lo que yo sembré, lo que yo viví, entonces eso va a tocar a mis hijos, a mis nietos y a mis próximas generaciones. Habla con el Señor, Él te escucha. No tienes que tener una oración muy letrada, muy profesional, muy educada. Dile: Señor, ayúdame a salir de la inferioridad espiritual. No quiero ser tibio, porque tu palabra dice que si soy tibio, entonces me vas a vomitar. Quiero estar encendido en tu presencia. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad en mi vida, como lo hizo David. Quiero que mi descendencia sea poderosa en esta tierra. Quiero, Señor, que marques a mi descendencia con tu bendición. Así como lo hiciste con Jonathan Edwards, Señor. Yo quiero que de mis lomos salgan hombres y mujeres que serán poderosos en esta tierra. Señor, yo oro por todos estos jóvenes en esta noche. Y ellos representan una semilla que será sembrada aquí en Venezuela, Padre. Muchos han hablado desastre, muchos han hablado calamidad sobre nuestra tierra, que no hay esperanza. Pero mientras hay vida, hay esperanza y hay propósito. Señor, y estos jóvenes que están aquí, miles y millones que viven en Venezuela todavía, tú los estás preparando para ser los próximos Nehemías, para ser los próximos José, para ser los próximos Moisés, para ser los próximos Abraham. Tú los estás preparando, Padre, para abonar a esta tierra de Venezuela, que es rica, pero necesita mentes prósperas. Señor, yo te doy gracias por todos estos jóvenes. Y como pastor, como hijo de Dios, como sacerdote del reino de Dios, yo esparzo la sangre de Jesucristo sobre cada uno de ellos y sobre sus familias, Padre. Yo creo que no los tocará el alcohol, no los tocará la droga, no los tocará la fornicación, no los tocará ningún espíritu de perversión, Señor. No los tocará ninguna adicción de las tinieblas. No los tocará la muerte prematura. No los tocará el SIDA. No los tocará el cáncer. No los tocará la indigencia. No los tocará la pobreza, la ruina. No los tocará el pecado. No los tocará el homosexualismo, el lesbianismo. No los tocará, Señor, a ninguno. Yo reprendo a las tinieblas en el nombre de Jesús. Yo echo fuera todo espíritu de delincuencia, todo espíritu de muerte prematura, toda maldición que ha venido en su familia, Padre. En Cristo Jesús, toda maldición es cancelada. Y yo declaro que ellos tienen el manto de la sangre de Jesucristo. La sangre poderosa de Jesucristo está sobre sus frentes, sobre sus casas, sobre sus vidas. Padre, gracias. Sus cuerpos servirán a ti como templo del Espíritu Santo y no serán miembros para el pecado. Yo te doy gracias, Señor, por los profesores universitarios que tú levantarás, por los abogados, por los ministros, por los políticos piadosos que tú levantarás de esta generación. Yo te doy gracias, Padre. Yo te pido un cerco de protección para cada uno de ellos. Ahora sí quiero que levanten ambas manos. Señor, que esas manos sean santas, sin mancha. Y yo oro para que todas estas manos prosperen económicamente, Padre. Yo creo, Padre, que ellos para prosperar económicamente no tendrán que ir a lo ilegal y no tendrán que ir a la delincuencia, sino que esperarán el momento y el proceso en sus vidas para prosperar. Señor, todas estas manos levantadas, prospéralas a un nivel con el cual el mundo no está familiarizado, pero que todo sea para la gloria de Dios.
mi descendencia no mendigará pan, sino que será poderosa en esta tierra. Diga conmigo, mi descendencia será poderosa en esta tierra. Dígalo más fuerte, mi descendencia será poderosa en esta tierra. Diga conmigo, mi descendencia no será impía, sino que será poderosa en esta tierra. Mi descendencia no será pecaminosa como la descendencia de Cam. Mi descendencia será bendita como la descendencia de Sem. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Oh, amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Padre. Ora la bacante rebe que socotora la baramande. Ondara la vaca si corro cataramande. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Él te va a preservar y vas a llegar a viejito sirviéndole al Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios.